Continuamos con el estudio del libro La deidad, el cosmos y el hombre de Geoffrey Park. Seguimos con el capítulo 3, la constitución oculta del cosmos y del hombre. Recordemos que la teosofía postula la constitución sectenaria del hombre. Blavatsky, por instrucciones de los maestros de sabiduría, comienza a nombrarlo en los artículos de la revista de Theosophy de 1882. Luego, Eliphas Levi y Alfred Sinet publicaron textos abordando el mismo tema. Eliphas Levi publicó Las paradojas de alta ciencia y Sinet escribió el budismo esotérico. Blavatsky siguió profundizando sobre el tema en sus libros y en sus escritos. Recordemos también que estamos constituidos por 7 principios que no son exclusivos del hombre, sino que están presentes en todo el sistema solar y en todo el universo. Y además, estos principios no son realidades independientes, sino que actúan conjuntamente como un sistema, como un todo. Siendo un principio los elementos esenciales originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Entonces, este término se utiliza también para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única, no solamente en el hombre, como comentamos, sino también en el cosmos y en todo el universo. En las sesiones pasadas hablamos sobre el cuaternario inferior y sus componentes. Hablamos también, comenzamos con la tríada superior, hablábamos del manas. Y ya hoy comenzamos con el punto 6 y 7, que trata ya de la mónada. Vamos a hablar entonces por acá de Atma. Comenzamos entonces la lectura. La mónada, la unidad esencial de vida activa, universal, la cual junto con manas se convierte en el ego reencarnante consciente, la entidad espiritual que domina y protege a cada hombre personal. La mónada es la combinación de Atma, puro espíritu, incapaz por sí mismo, y su vehículo Buddhi, denominada el alma espiritual. Dado que la mónada es una e indivisible, no es una entidad individual, es la vida universal una. Atma es considerado uno con lo absoluto, como su radiación. Solamente puede actuar en los planos inferiores en combinación con su vehículo Buddhi, por lo que solamente puede ser considerado como una unidad componente del ego del hombre, cuando está asociado con manas, la mente individual del hombre. O dicho en otras palabras, el ego es la mónada más manas. Entonces, la mónada es la chispa del espíritu universal en cada individuo, en cada uno de nosotros. Es una extensión del absoluto, es lo que nos está diciendo el texto. Es el vínculo directo con la divinidad. Mónada es la vida exhalada del logos. Es una entidad abstracta, contiene todo y va incorporando todo el conocimiento y experiencia que va adquiriendo en su trayectoria, pero ella lo contiene todo. Es la unidad primordial de la que emanan todos los seres. Y ella es la que vivifica todas las partes y absolutamente todos los reinos de la naturaleza. Es la misma esencia del universo y en esa unión está nuestra vida mística. Ese es el camino del Dios. El origen del universo y del ser humano es el mismo, porque en esencia somos lo mismo, es decir, salimos del mismo lugar. Entonces la mónada, como lo dice acá, se compone de 2 principios, de Atma y de Buddhi. Buddhi como vehículo de Atma. Entonces, ese es el impulso divino que desciende a través de los planos de la materia, velándose progresivamente para ir ganando experiencia y autoconciencia. Oye, Caro, entonces el ego reencarnante no es solamente manas, sino aquí dice que cuando la mónada se une a manas, entonces se convierte en el ego reencarnante. Ajá, sí, porque el ego reencarnante está constituido de Atma, Buddhi y manas. Entonces, cuando se habla de que manas es el ego reencarnante, entonces, ¿por qué no se incluye a la mónada? Ok, no se incluye.
se supone que se sobreentiende, porque es una radiación. Recuerda lo que estábamos hablando ayer. Atma no puede expresarse ni manifestarse en los planos inferiores, entonces Atma crea su vehículo, que es Buddhi. Buddhi no puede expresarse en los planos inferiores, entonces crea su vehículo, que es Mana. Ok, está bien. Mana es el que vive toda la experiencia, es el que tiene la individualidad de cada uno, porque Buddhi es para todos. Mana es la que está individualizada. Entonces decíamos que la mónada no tiene una conciencia individualizada en los planos inferiores sin la intervención de Manas, por eso es que es imprescindible Manas. Y la mónada recibe el nombre de peregrino durante todo el proceso evolutivo que ella tiene que realizar, es obligatorio. Entonces se llama... De todas las encarnaciones, ¿no? Ajá, sí, exacto. No solamente encarnaciones, sino también corporizaciones, porque recordemos que el arco evolutivo tiene un arco descendente hacia la materia y luego un arco ascendente de regreso a la fuente. Entonces se le llama peregrino porque tiene que descender a través de rayos, ¿verdad? Porque la mónada nunca abandona su plan. Ella se despliega, emite rayos, pero nunca lo abandona. Por eso es que se utilizan los vehículos, porque cada principio está en su propio plano. Tiene el vehículo para poder expresarse, manifestarse, pero como rayo, porque ellos siguen manteniéndose en su mismo plano porque no pueden descender. Entonces la mónada va adquiriendo experiencia y las va incorporando. Ella lo contiene absolutamente todo, pero a través de esas experiencias que tiene en el mundo formado, en el mundo manifestado, ella va despertando o va activando poderes y conocimientos. Este peregrinaje es obligatorio porque forma parte del diseño universal para la evolución de la conciencia y para el desarrollo espiritual. Entonces la mónada es dual en su peregrinaje, o sea, es Atma Buddhi. Y es triple, como comentaba Salomón, en su condición humana, cuando ya está individualizada, que está formada en la tríada superior con Atma Buddhi y Manas. Mana existe en la mónada porque debe haber una continuidad, porque la información está en Manas, porque Atma y Buddhi no tienen la información individualizada de cada rayo de esa mónada, como la mónada de Pedro, la mónada de María, de Luisa, etcétera, etcétera. Toda esa información está en Manas, por eso es que Mana es imprescindible. Oye, Caro. Ajá. Y entonces se le dice peregrino también, porque cuando está encarnado y cuando no está encarnado, ¿verdad? De todos modos se le llama peregrinaje a todo eso. Sí, ajá, porque tiene que hacer ese arco, ese viaje para vivir todas las experiencias. Pero ese peregrinaje no solo comienza en el momento que se individualiza o que somos humanos, desde antes, desde los reinos inferiores. Ok, sí, claro. Sí, gracias. Con gusto. Adelante, Juan Carlos. Una pregunta, ¿y cuando se le llama peregrino, comprende al mana superior también o no? No. Cuando es peregrino es solamente Atma Buddhi. Bueno, también, como le comentaba ahorita a Salomón, cuando está individualizada sigue siendo un peregrino, pero generalmente se le menciona cuando es Atma Buddhi. Pero recordemos que todo, absolutamente todo, tiene los 7 principios, porque desde la manifestación del tercer logo, todo es sectenario. Están los principios más, no están activos, pero allí están. Entonces sigue siendo un peregrino. O sea, la que peregrina es la mónada, ¿no? Exacto, la que peregrina es la mónada. Y la mónada comienza o se denomina a partir de que tiene una forma física, o sea, desde el mundo mineral. Antes se le llama esencia monádica, por lo menos en el caso de los reinos anteriores
reino mineral, que es este caso el reino de los elementales, no se le describe como mónada, sino como esencia monádica. Muy interesante. Sí, sí. El tema de la mónada es interesante, no es fácil, pero bueno, ahí vamos todos. Lo importante es que sepamos que la mónada vivifica todas las partes y absolutamente todos los reinos de la naturaleza. No existe una mónada que no sea divina. Todo tiene vida, todo tiene conciencia, acorde, por supuesto, a su plano de percepción. Es como ver como que el océano no se va a dividir en sus gotas, sino que cada gota tiene esa misma esencia. Y esa entonces, como decía, esa esencia monádica empieza a diferenciarse ya cuando comienza imperceptiblemente casi en el reino vegetal, pero se le llama mónada desde el reino mineral. Con respecto a la mónada, recordemos siempre que la mónada nunca desciende de su plano de pureza y perfección, sino que va viendo a través de los distintos reinos cómo se va formando, cómo va evolucionando y toma las experiencias desde su mundo de perfección. Después, cuando ya llega a que somos seres humanos, ya trae un bagaje de conocimiento, pero no hemos sido un pájaro, ni un pescado, ni un pollo. Hemos sido mónadas evolucionantes aprendiendo. Eso creo, ¿no? Sí, Nelly. Exactamente así como lo dice. La mónada jamás abandona su mundo, sino que se proyecta para crear vehículos. Y lo que acabas de agregar también, nosotros no podemos decir que fuimos un animal, que fuimos un vegetal, que fuimos un mineral. La mónada hizo todo eso. Al momento de individualizarlo, que activamos ya manas, que es lo que nos da la humanidad, jamás podemos regresar. Porque una mónada que ya es humana nunca puede regresar a algo que no está dentro de sus capacidades, actitudes. Y aparte, porque en la evolución no hay retroceso. Pero sí tuvimos la experiencia de un mineral, de vegetal, de animal y ahora de humanos. Tuvimos esa experiencia, ¿o no? Sí. O sea, sí. es esa mónada, pero no individualizada. No individualizada. Claro. Pero sí necesitó pasar por todos los reinos. Y así vamos a pasar por el reino humano y pasar luego a los reinos superiores, los dianchojánicos. Y bueno, hasta ahí es lo que nos han hablado los monstruos. En la primera cadena, en las primeras cadenas se hizo esa evolución, pero ya después de la individualización ya no se retrocede, o sea, siempre es hacia adelante la evolución. Exacto. Igual que un animal no va a volver a ser una planta, porque no hay retroceso. Ni una planta va a regresar a ser un mineral, ni un mineral va a regresar a ser un elemental, siempre hacia adelante. Y todo eso va por el impulso que da la mónada, el impulso evolutivo, el impulso de la forma, y cuando llegamos que nos individualizamos, que tenemos a mano, el impulso ya es acelerado, bueno, obstaculizado por nosotros mismos, basado en el cambio. ¿En qué? Nuestras acciones. Impulso monádico, se le dice también impulso monádico, ¿no? Exacto, el impulso monádico, que incluso nosotros como humanos lo tenemos, pero nosotros tenemos acelerado porque podemos activar esa evolución gracias al propio esfuerzo, o también paralizarla, obstaculizarla, más no retrocederla. En un intento por clarificar estos difíciles conceptos, la señora Blavatsky escribe que, primero, Atma, el sí superior, no es ni tu espíritu ni el mío, sino que es como la luz del sol que brilla sobre todos. Es el principio divino universalmente difuso y es inseparable de su meta espíritu absoluto y uno, como el rayo del sol es inseparable de la luz del sol. Entonces, Atma es el espíritu, la emanación del absoluto, su rayo. Es el aspecto más elevado e inmanifestado del ser. Es la chispa divina, es un principio universal que por supuesto
podríamos verlo como que reside en cada ser, porque es la raíz de nuestra existencia espiritual, pero no reencarna. Más bien es esa luz, esa conciencia pura que ilumina y se refleja a través de todos los principios inferiores a el Buda y Manas, etcétera, etcétera, de ahí para abajo el cuaternario sea todo. Es la esencia divina que permea todo el universo, por lo tanto, no es una entidad creada ni tampoco es individualizada. Es el aspecto eterno que tenemos cada uno de nosotros y es, por supuesto, parte constituyente de la mónada que es dual, o sea, la mónada, alma, Buda, y forma parte de la tríada superior o de la individualidad inmortal, correspondiente al séptimo principio. Entonces, no es un principio individual, sino una radiación. No es un cuerpo, no es un vehículo, porque es la parte eterna. De hecho, en la clasificación sectenaria que da luego Blavatsky en los Collecting Writing, o no, mentira, la dio en las sesiones de la Logia Blavatsky, cuando ya habla de la clasificación sectenaria esotérica, que es la forma de un angelito, bueno, cada uno lo ve de alguna forma, yo lo veo como un ángel. En esa Atma no toca Buddhi, está separado del hombre y está simbolizado como un sol. Y esa luz y vida es lo que irradia hacia el hombre. Así como el sol físico es la luz y la vida de nuestro sistema solar, así nos los transmite a nosotros. Esa es la realidad verdadera. ¿Sí? Y entonces está presente a Atma y Buddhi, están presentes en un asteroide o en cada átomo de los asteroides. También porque todo es sectenario. Okay. Ahora, que esté activo o inactivo es lo que nos hace diferencia, pero acuérdate, el asteroide es del reino mineral. Los tiene presentes, pero no están activos. Está comenzando, o sea, va a su ciclo evolutivo, va por el mineral. Ok. Gracias, Salomón. Adelante, Juan Carlos. Sí, una pregunta que se me ha venido. Me queda claro que alma es universal, es para todos, no es individual, pero en el caso de Buddhi, ¿se individualiza o también es un aspecto universal? Es también un aspecto universal, pero ya vamos a leer de Buddhi. Pero es también universal. Bueno, nosotros ya, lo que okay, hacemos como individualidad es que nos conectamos, o sea que hacemos una conexión y la luz de esa de Buddha irradia en nosotros, pero es también universal. Pero vamos a leerlo ahorita. Ok, gracias. Entonces, el segundo principio que nos habla aquí, Buddhi, el alma espíritu, es solamente su vehículo, o sea, de alma. Ni cada uno por separado, ni los dos colectivamente. Ok, vamos a cerrar el micrófono. Ok, listo. Entonces decía, ni cada uno por separado, ni los dos colectivamente son de algún uso para el cuerpo del hombre, como tampoco lo es la luz del sol y sus rayos para una masa de granito sepultado en la tierra, al menos que la duada divina sea asimilada por alguna conciencia y reflejada en ella. Esta conciencia o mente es. Entonces, Buddhi es un término sánscrito que se deriva de la raíz Bud, que significa despertar, comprender, conocer, y es el origen de las cualidades como la sabiduría, la compasión, el amor, la intuición espiritual. Es el vehículo sustancial o el velo de Atma. Es la facultad que permite a Atma manifestarse y a través de su conexión con manos, o sea, la mente, permite la conciencia espiritual. Entonces, por medio de este principio de Buddhi, puede percibirse la unidad de la vida, la unidad de las realidades del mundo espiritual, pero Buddhi tampoco puede actuar por sí solo. Entonces, ¿qué necesita? Necesita un vehículo. ¿Quién es Mana superior? ¿Para qué? Para volverse consciente en el plano humano. Blavatsky nos dice que Buddhi es el alma espiritual, el vehículo de Atma, pero sin manas está como en un estado de
de sueño, sin conciencia de sí mismo. Porque Buddhi es la facultad de conocer, es el canal por el que el conocimiento divino llega al ego. Es el discernimiento que podemos emplear entre el bien o el mal, o lo que aporta mi crecimiento espiritual o lo que lo obstaculiza, y también es la conciencia divina. Entonces, el alma espiritual es el vehículo de Atma. Es el sexto principio que irradia lo divino, la unidad con todo, y es el que nos da la espiritualidad. Buddhi, Claro. Buddhi no razona, Buddhi no discute, Buddhi solamente intuye y sabe. Y todo lo que sabe es... ¿Por qué dice, ni cada uno por separado, ni los dos colectivamente son de algún uso para el cuerpo del hombre? ¿Cómo? Nosotros, si no estamos iluminados quiere decir que recibimos esos rayos, no los podemos usar. Entonces, por ahí dice, ni uno, o sea, ni Atma ni Buddhi, ni los dos colectivamente los usamos porque nosotros no estamos preparados. Recordemos que cuando Buddhi funciona como alma espiritual, es simplemente el vehículo de Atma. Está inactivo. Ahora, recordemos que cuando Buddhi está activo, se convierte en ego espiritual. ¿Por qué? Porque está nutriendo a Manas de todo ese amor, de toda esa sabiduría. Pero mientras tanto no. Está ahí, pero está inactivo. Simplemente está haciendo el papel de vehículo. Por eso es, en este caso, el alma espiritual. Solamente es el vehículo de Atma. Ok, gracias. Daniel, adelante. Sí, eso fue también lo que dijo Nelly, que estaba muy bien lo que ella nos refirió, que es que Buddhi y Atma y Buddhi no abandonan nunca su plano. Ellos están en un plano en el cual no descienden, y por eso es que se dice no, bueno, por ahí decía que no tiene nada que ver con el cuerpo del hombre, del ser humano. Aquí. Eso es lo que decía. Por eso es que, y lo que explicaba Caro, que en el diagrama esotérico, Atma está fuera del ser humano, Buddhi apenas lo roza porque toca a Manas. Pero realmente Atma y Buddhi no están. Por eso decir que estamos en Buddhi o que estamos en Atma, teosóficamente, es un error. Nosotros llegamos hasta Mana, podemos llegar. Esos son los principios que están, prácticamente que podemos acceder a ellos a través del desarrollo y de la evolución. Pero también es por el concepto que Caro está explicando, que ellos dos son principios universales. Entonces recibimos un rayo, una radiación de ellos, más nunca, como lo dice aquí, están en nosotros. Podemos acceder a ellos, pero ellos no están en nosotros. Es lo que quiere decir aquí. Así lo entiendo yo. Oye, Dani. Cuando Dani, pero... cuando ya vas a un momentico. Cuando todos los principios están despiertos, o sea, de Manas para abajo, despiertos y purificados, entonces todos esos principios se reúnen en Buddhi, que es el que asimila el poder de la vida eterna que reside en alma, pero se funden ahí en Buddhi, que se funde el cuarto, el quinto, el sexto y séptimo, o sea, todos los principios se unen ahí, porque él no puede bajar, todos suben allí, la conciencia sube ahí, y entonces ahí es cuando se logra el budado, se hace la individualidad autoconsciente con el espíritu universal. Entonces, ahí es cuando se logra esa sabiduría, se logra ser un Buda, pero no es porque baje, sino que nosotros accedemos a eso, y esa debe ser la meta de todos. Okay. Adelante, Salomón y Ángel. Ajá, entonces, ¿por qué se dice que cada principio es septenario? Porque recordemos que cada principio tiene a su vez 7, siempre es una matriz de 7. El principio, el primero que vi, suponte, es la Charira, el cuerpo físico tiene 7 subdivisiones. Tiene el cuerpo físico del cuerpo físico, tiene el Linga Charira del cuerpo físico, tiene Prana del cuerpo físico, tiene Kama del cuerpo físico. Entonces esos son los niveles que van teniendo, y por eso cada uno de nosotros
y todo el mundo tiene diferentes estados mentales porque tiene como su proceso de purificación o de iluminación de esos principios acorde a las experiencias o el esfuerzo que ha tenido. Se nos dice que ahorita, como estamos en la cuarta ronda, estamos trabajando el principio cámico, cuarto. Estamos en la quinta raza raíz, estamos trabajando el quinto principio, mana, pero de camas. Entonces después de eso hay 7 subdivisiones más, hay jerarquías que son incontables, hacia arriba y hacia abajo. Por eso es que no hay 2 estados de conciencia iguales, porque es una matriz siempre. 7 por 7 hasta 343. Fíjense, cuando nos explican los 7 principios del ser humano, nos están dando un rasgo global de qué son esos principios. Hay que entender que detrás de cada principio hay mucho más. Hay mucho más igual en los principios del universo, igual en todas las enseñanzas. Recuérdense que no nos pueden dar, y Blavatsky lo dijo, no les puedo dar toda la jerarquía en cada principio, en cada plano, porque sería interminable. Es como estaba diciendo Caro, es una matriz de 7 por 7 por 7. Entonces imagínense las combinaciones en cada principio y la cantidad de estados de conciencia en cada principio. Entonces, no es tan fácil, simplemente nos dan ese esquema general de los 7 principios con el rasgo de cada uno o el aspecto que cada uno maneja y cómo funcionan en el ser humano. Pero realmente hay mucho más detrás de todo eso, que no está explicado, que no llega a nuestro entender, y es mucho más lo que hay por detrás de todos estos principios. Entonces, por eso cuando ella incluye un aspecto diferente que va mucho más allá, pues a veces se complica el término o la forma de verlo o de expresarlo, porque hay mucha información que está por detrás de estos principios. Es mucho más grande de lo que nosotros entendemos aquí. Si cada principio es septenario, entonces el cuerpo físico también tiene de manas, también tiene de Buddhi y tiene de Atman, ¿o no? Claro. Entonces, ¿por qué cuando se describe a Atman dice que no intervendría, por decir así, en el cuerpo físico? Algo así, ya no me acuerdo bien. Pero ese es Atma como principio único, no universal. Como una subdivisión, no como la subdivisión del cuerpo físico o como la subdivisión. Claro. Ok, ya, gracias, sí, ya lo entendí. Gracias. Pero cada uno tiene su pedacito de Atma. Y entonces después así, hacia incontable hacia abajo. Por eso te decía, o sea, el Atma que nos explica aquí que es el espíritu, no entendamos que el espíritu está en nosotros, está una parte de ese espíritu en cada plano, y cada plano tiene una parte de ese espíritu. Como tú dijiste, Manas tiene una parte de Atma, Buddhi tiene una parte de Atma, Kama tiene una parte de Atma, pero es una parte, pero no es el espíritu. No es el espíritu, porque el espíritu está allá. El espíritu penetra todo, pero no puedes decir que somos el espíritu. Es que eso es lo que ellos nos quieren dar a entender. No podemos decir somos el espíritu. No, somos un rayo, somos un pedacito de ese espíritu. Es como el caso de la gota y el océano. La gota no es el océano, es un pedacito del océano, tiene una parte del océano. Esa es la... Entonces, por eso nos dicen, cuando viene el pralaya, que todo se disuelve, esa gota forma parte del océano. Entonces, ahí nosotros como mónada nos convertimos en parte de ese espíritu y somos uno. Pero de ahí no podemos decir, ese es el error cuando mucha gente dice, que es el caso que lo leemos mucho, somos dioses. No, no somos dioses. Tenemos parte de la deidad, de la divinidad. Somos seres divinos, pero no somos dioses. Entonces sucede lo mismo. No somos espíritu, no somos Atma. Estamos arropados, tenemos luz de Atma, tenemos radiación de Atma, lo llaman de muchas maneras, pero somos parte de Atma, pero no somos Atma. Entonces, eso es lo que se quiere explicar. Entonces, por eso decimos, va mucho más allá de eso. Va mucho más allá. Bueno, yo no puedo decir el número de la carta, pero sí recuerdo que en una de las cartas a Sinet, el maestro KH le dijo a él que nosotros no tenemos nada que ver con alma en el sentido que él cree.
Entonces, porque alma está mucho más arriba, o sea, por eso aquí se dice el ser superior, o sea, es esa parte muy espiritual que nosotros todavía no tocamos, pero ese alma, por eso tiene que tener, como no puede, tiene que tener a Budi como vehículo para poder manifestar una parte de ella misma y emitir hacia nosotros. Por eso Budi está llamado la intuición espiritual, viene de Budi. Entonces, emite esa energía o sustancia, o como le quieran llamar, espiritual, por medio de Budi y Manas al unirse, eso nos cobija, pero nosotros no, en realidad, alma no nos toca en como debía hasta que nosotros no alcanzamos un nivel más alto. Entonces allí sí podemos un adepto, un Buda, un Bodhisattva y todo eso así ya tienen que ver con alma. E incluso con el otro, creo que es un Upadaka o algo así, tienen que ver con eso. Nosotros en realidad solo manejamos prácticamente el cuaternario, o sea, 4 cuerpos, 4 principios, y lo otro ya lo vamos desarrollando a medida que evolucionamos. Por eso estamos hablando ahora de que hay que hacer cambios, de que hay que espiritualizarse, que el servicio nos ayuda, que la meditación, todas las cosas que nos enseñan, es precisamente para ir pasando un poco más allá de Budi. Eso es lo que yo entiendo. Y acordémonos que así como hay 7 razas raíces, 7 subrazas, o sea, 7 por 7, 49, así mismo es todo, igual que en la Cábala. Uno ve el árbol de la vida, pero ese mismo árbol de la vida contiene otro y el otro, otro y otro. Es como si fuera una cebollita, ¿no? Una así, pedacitos está así. Y así yo creo que estamos nosotros. Bueno, eso era toda mi aportación. Gracias. Gracias, Ángela, así es. Y lo más importante que recordemos y que nos llevemos es que Budi y Atma no migran, no se desplazan, no entran ni salen de ningún tipo de estado. Ellos permanecen como una luz eterna y como nos decía Ángela, nos abraza en Manas, o sea, se ve reflejado en Manas. Y lo importante es que nosotros todavía, como dice Ángela, no le llegamos ni siquiera a Manas. Estamos trabajando simplemente en cuaternario inferior. mire, más o menos así lo explico, así lo tiene explicado ella en la doctrina secreta. Estos son los 7 planos del universo, ¿verdad? Los 7 planos del universo están correspondidos con los 7 principios humanos. Por eso vemos físico, astral, prana, kama, manas, buddhi, atma. Aquí están los 3 planos superiores, ¿verdad? Que son los planos arrupa o sin forma. Por eso es como se dice, ¿ves? Atma y buddhi no bajan a los planos de abajo. Estos son los planos de nuestra cadena planetaria. O sea, nuestra evolución se da en los 4 planos inferiores. Esta es la cadena planetaria con sus 7 globos, con el inferior que es el D, que es nuestro planeta físico, nuestra Tierra que vemos donde vivimos, que está en el plano más bajo, en el plano físico. Fíjense, la Tierra está en el plano físico del universo. No está ni en el astral ni en el pránico, no, está en el plano físico. Acordémonos que estos 7 globos que funcionan en planos diferentes de conciencia están también interpenetrados en este globo físico. Eso es lo que vemos en cadena, globo. Pero entonces fíjense, aquí están los 3 planos superiores, que sería Atma, Buddhi y Mana, no están funcionando en los 4 planos inferiores, en nuestra cadena planetaria. Por eso, como dice Nelly, ellos están en su plano y no descienden. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos nuestro globo, ¿verdad? Este es el globo dentro del plano físico que estamos arriba, tiene 7 subplanos que llamamos, con el mismo nombre, físico, astral, pránico, cámico, manásico, búdico. Entonces, fíjense, del atma que hablamos en nuestro plano físico es de este atma, que no es este mismo atma de aquí. Este es el espíritu universal, el que penetra todo. Pero ese pedacito que nos llega a nosotros en nuestro plano y en nuestro globo es ese que está aquí, que no es el mismo atma de arriba. Es más o menos un diagrama para entender esa progresión, porque es que todo va descendiendo, todo va descendiendo. Igual manas.
el manas que hablamos como un principio prácticamente que del universo, que es el manas que es Mahat, ¿verdad? Que es el tercer logo, lo podemos ver así, no es el manas con que trabajamos nosotros en nuestro plano físico. Entonces, fíjense la correlación que hay y acordémonos que de este plano hay 7 más también. Por eso es que ella dijo, no los voy, o sea, no podemos atormentarnos con ver y describir y llegar a todos los planos, porque ya que hablamos de 7, volvemos a hablar de 7 y cada uno de estos tiene 7 más. Entonces, ahí es donde vemos, hay muchas más correlaciones, hay muchas más cosas por detrás y es mucho más complicado de lo que vemos. Entonces, tenemos un esquema general de esto que lo podemos comparar con el hombre. Claro, pero acordémonos, estamos en el plano físico y el plano físico tiene 7 subplanos y en estos 7 subplanos es donde estamos operando. Cuando pasemos en estos 2 globos, estamos operando en los planos de aquí. Y cuando estemos en estados de conciencia, acuérdense que estos son estados de conciencia, cuando vayamos, estamos operando en los planos de aquí y así sucesivamente. Y estos 3 nos irradian, claro que sí, ellos envían, pero no son el espíritu. El espíritu es este. Este es el espíritu del universo, el espíritu universal, el espíritu del universo, el alma del universo. Los 3 de arriba. Entonces, es más o menos para tener una idea y tenerlo claro. No siempre son estos 7 planos de los que estamos hablando. Siempre estamos hablando de estos aquí, que es en el globo que nosotros nos estamos desarrollando en este momento en la cadena planetaria, que es muy diferente de los planos del universo. Estamos hablando solamente del plano físico, que es donde está el globo terrestre. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, alguna duda. No, gracias. Está también explicado. Gracias, Daniel. Así se entendió mucho más, yo creo. Bueno, por lo menos yo lo veo así. Es más fácil con el gráfico. Adelante, Juan Carlos. No lo quites, Daniel, porque Juan Carlos... Daniel, sí. Entonces, Daniel. Realmente en cada nivel hay 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 7 veces, 7 por 7. Sí, ellos nos dicen 7 por 7 por 7. Ahí lo dejan. Ajá, por eso nos habla de los 49 fuegos, pero realmente es una matriz de 7 que nos lleva hasta 343. Ella se limitó, como dice Daniel, a los 49 fuegos. O sea, dividiendo, pon el otro, Daniel, porfa, el del físico, dividiendo cada uno en 7. Y ahí hace los 49 fuegos que salen de las 3 llamas, que son alma, Buda y mana. Y lo dejó en 343, 7 por 7 por 7. Bueno, lo dejó Daniel, ahí. Este átmico se divide en otra vez 7. Y el físico y todos. Y luego está el misterioso 777, 777, que es un misterio que ella no lo pudo dar o no lo quiso dar, como sea, ni los maestros tampoco hablaban de eso, pero es eso. Por eso dicen el misterioso 777. Entonces, todo va en 7. Este es el número mágico del planeta Tierra, o del cosmos, pues, como se llame. Entonces, claro, eso también viene de la correlación de las jerarquías. En cada plano está constituido de un número de jerarquías innumerables, incontables. En cada plano hay jerarquías innumerables. Entonces sucede lo mismo. En los principios son innumerables dentro de su subdivisión. Pero eso, ella lo dejó hasta 343, que es la matriz de 7 por 7 por 7. Y habló de los 49 fuegos porque es lo que hablan las tradiciones y más o menos se puede entender que hasta ahí es donde tenemos que trabajarlo, quizás en este plano, en este globo. Tenemos que llegar hasta esos 49 fuegos. Eso se puede entender de esa manera, quizás sea otra interpretación la que tiene, pero podemos ver que tenemos que trabajar en este globo o en esta cadena planetaria por lo menos hasta los 49 fuegos. Daniel, no vayas a quitar esa, ahí aprovecha y muéstranos que tienes el que yo llamo el angelito. Daniel le llama una estrella, yo le llamo un angelito, el 60. El angelito Carolina está aquí. Ajá, ¿ves? Mira, ves donde ahí el sol, el blanco, es Atma. Este es Atma, ¿verdad? Fíjense, vamos a suponer, esta estrella representa al ser humano. Bueno, la estrella es el ser humano,
Aquí ella es, acuérdense que en la clave de la teosofía y en las instrucciones esotéricas, ella ya dice que Atma, que es este principio, el superior, no es un principio humano, ni el cuerpo físico es un principio humano. Ella reemplaza el cuerpo físico por el huevo áurico y el principio que falta es el manas inferior, divide al manas en dos partes, superior e inferior, aquí lo vemos. Entonces mete como séptimo principio el huevo áurico, elimina Atma y nos dice que el cuerpo humano, el cuerpo físico, Chulacharira, no es principio porque es el receptáculo de todo. Ok, pero lo básico es lo que estamos viendo aquí. Aquí está Atma y esto es Buddhi. Atma está fuera del ser humano y Buddhi solamente toca, está afuera y está adentro. ¿Por qué toca? ¿Por qué? Porque Buddhi también tiene su relación con Manas, Manas superior, siendo Manas el vehículo de Buddhi. Entonces Buddhi lógicamente que toca, pero Buddhi no está dentro de la estrellita. Él la toca solamente. Entonces, este símbolo es un símbolo que lo van a ver en muchas tradiciones, ese disco sobre una Daniel, media luna. pero no, Dígame. disculpa, esa estrellita naranja, o sea, la punta de la estrella, eso no es mana superior, eso es prana. No, pero Mana Superior está aquí. Ah, El exacto, contacto por de eso Buddhi no es lo con toca, Mana. no lo toca. No, no lo toca. Este Pero naranja es prana. claro, es prana, exacto. Pero acuérdense que Buddhi, Claro, porque el Mana es el vehículo de el Buddhi. prana o el está en todo, Está en cubre todo. todo, nos cubre a nosotros y Exacto. tiene que cubrir el otro que es por eso lo pusieron así. Bueno, no Y vamos a decir que aquí, lo toca, pues. Buddhi bueno, irradia a Manas, pues. No lo toca. Lo eso irradia. es. Lo irradia. Pero sí, bueno, esa es la relación. O sea, recuérdense que Manas está ligado a Buddhi. Entonces sí son inseparables en el ser humano. Y, y bueno, esa es más o menos la explicación esotérica que ella dio después. Por eso y de esto hay mucho más todavía. Solamente se nos entregó hasta aquí, hay mucho más todavía de cada uno de esos principios y de la constitución del ser humano. Por eso es que el ser humano, como bien lo dice el refrán popular, es el misterio más grande del universo. No es el planeta, no es el universo en sí, realmente el misterio más grande es el ser humano. Y como misterio grande, sabemos que es un reflejo o una analogía del universo, por eso el universo para la ciencia es un misterio que no tiene todavía explicación científica. Entonces, para la ciencia, ni el universo tiene explicación científica, ni el ser humano tiene explicación científica. Conoce partes del ser humano, conoce partes del universo, pero no conoce su completa constitución, ni cómo funciona, ni cómo opera. Ok, entonces vamos con el tercer componente, manas, la cual, cuando está inseparablemente unida a los dos primeros, se le llama el espiritual. Esta es la verdadera individualidad un hombre divino. Es ese ego, ese cuerpo causal, el que guía a cada personalidad que karma forza a encarnar. Entonces, Atma Buddhi necesita individualización para poder reunir las experiencias y alcanzar pues niveles elevados de conciencia o de estados mentales. Entonces, así es como el principio mental se une a Atma Buddhi y se complementa a esa trinidad. Entonces, es dual en su peregrinaje porque es Atma Buddhi y es triple en su condición humana ya individualizada, compuesta por Atma Buddhi y Manas. Entonces, Manas existe en la mónada, como comentábamos, porque necesita una continuidad de información, porque la información está en Manas. Y Manas es lo que nos va a elevar hacia lo abstracto, hacia la autoconciencia, hacia lo eterno, y que es, por supuesto, lo que nos da la humanidad. El hombre real y verdadero es Manas, porque es la entidad que reencarna la individualidad permanente mientras dure el Manvantara, que lleva, por supuesto, como rastro kármico las potencialidades buenas, positivas o negativas de las encarnaciones que hayamos tenido anteriormente. Entonces, es la individualidad permanente o también llamado el ego que reencarna. Ahora, entonces, en cuanto al cuerpo causal,
o cuerpo kármico, como lo llaman también algunos autores, es el tercer doble. Según la enseñanza de la filosofía oculta, tenemos 3 clases de dobles. Este tercer doble, el cuerpo causal, dice Blavatsky, que es el verdadero él. Es una envoltura sutil que constituye el almacén de todas las experiencias y aprendizajes y de todo el karma que tenemos acumulado en absolutamente todas las vidas físicas de una individualidad. Este es el doble que progresa y madura a medida que el alma va encarnando y va acumulando experiencia. Se dice que este doble está compuesto por el cuarto, quinto y sexto principio, es decir, por Mana, Buddhi y Atma. Aquí es donde residen todas las causas y va aumentando de tamaño a medida que la naturaleza inferior le va suministrando más y más. Y qué es lo que es lo propio para su construcción, que es pues todas las cosas buenas, todas las cosas altruistas, todas las cosas que promueven hacia los cambios de estado de conciencia elevados. Estos 3 dobles lo podemos estudiar en los diálogos de las 2 editoras que tiene Blavatsky con Mabel Conley. Ahí nos hablan de los 3 dobles. El primer doble es el doble astral, el segundo es el Vayavirupa y el tercero es el cuerpo causal, que realmente es un solo doble. Y en este diálogo, pues se pueden ver esos 3 cuerpos y cómo esos 3 cuerpos son tan importantes y tan básicos porque son los que se van a convertir en las vestiduras, que es la que va a usar un bodhisattva, un nirmanakaya, etc. El cuerpo causal realmente es el que al desencarnar va a Kamaloka y de allí va a Devacham, después de dejar Kamaloka, ¿no? Por eso se llama cuerpo causal, o sea, las causas, el que agarra las causas y los efectos se ven después. Por eso también es el que karma hace que vuelva después de Devacham a la nueva personalidad, o sea, a encarnar nuevamente. Por eso se dice karma fuerza a encarnar a este cuerpo causal. Eso fue lo que yo entiendo, ¿no? No sé. Bueno, yo lo entiendo. No sé. Yo lo entiendo igual todo lo que dijiste, exceptuando de que va a Kamaloka. Porque este cuerpo causal está compuesto por Atma, Buddhi y Mana. Y entonces lo mismo que comentábamos antes, no descienden. Entonces a Kamaloka, según entiendo yo, lo que va son los residuos, quedan los residuos de lo que no puede ser purificado. La quinta esencia, lo mejor de lo que hicimos sube hasta ese cuerpo causal que está, que reside en el mental, en el plano mental inferior. Pero no va a Kamaloka. Pero va a Devacham. A Devacham, sí. Lo bueno es lo que va a Devacham, o sea, exacto, sí. al plano mental superior, que es donde empieza en la primera etapa de Devacham, que también tiene 7. Exacto, y tiene 7, los planos también se subdividen eso en 7, pero reside arriba, no en Kamaloka. Así como lo he entendido yo. Sí, es que lo que pasa es que la explicación, claro, cuando se dan los estados post-morte, cuando se separan la triada y el cuaternario, después de la muerte, los principios que sobreviven, claro, se ponen los 4 principios que pasan al proceso post-mortem. Y bueno, yo no quise decir eso porque cuaternario sobreviviente. No, pero claro, sí va, o sea, se habla del cuerpo causal en general, pero se sabe que lo que va a Kamaloka es otra, no es en sí el cuerpo causal, pero sí van las causas que se han hecho en el cuaternario inferior, o sea. Ahora sí lo entendí como lo dices, porque claro, hablando ya de cuaternario sobreviviente, que es claro, incluso cuando se habla del proceso post-mortem, dice que la mónada espera en Devacham a Mana con lo que cristalizó de cambio. Lo que hizo de bueno, de noble, todo lo pero lo espera la mónada. Exacto. La mónada lo espera en Devacham. Eso, correcto.
Y también claro, el de Bachán tiene 7 planos porque sí, hay el más bajo y el que sube y sube va subiendo. Y entonces, de acuerdo a, a lo bueno o a lo que se trabajó en el sentido espiritual, cada ser va, cada alma, mejor dicho, va a su Devachan, largo, corto, o de minutos o de segundos, según. Hay personas que tal vez no tienen mucho y otros ok. tienen largo. Que cuando vemos el proceso post-mortem, pues hay que diferenciar cuáles son los principios que sobreviven y pasan a al siguiente estado. Y lógicamente son esos los 4 superiores, los 3 superiores más parte. Exacto, eso, exacto, Pero, sí. Esto me faltó a mí decirlo, pero ya que tú lo no, dijiste, pero está bien, está bien. gracias. Todo está bien. Gracias. Así sí, así sí, así sí, así también lo entiendo yo, Ángela. Así sí, Como dicen los chiquitos, así sí fue. así sí. Pero es lo mismo que comentaba Salomón, que son los mismos principios, pero en esas subdivisiones, no de lo que estamos hablando del que está alto. Pero así sí lo veo yo también. Gracias, Ángela. Arturo, adelante. Sí, gracias. Escuchándolos en mis pensamientos, eh, estoy recordando que en otras conferencias, al desencarnar, eh, el tiempo, el tiempo ya es diferente y en un término de 24 o 48 horas se pasan todas las vivencias que tuvimos en la vida que acaba de terminar. O sea, vemos toda la película. Generalmente en 1 o 2 días, y muertes accidentales pues permanecen más tiempo. ¿Dónde? En cama loca, lo que la cristiandad le llama purgatorio. Y después de cama loca, pasamos a una segunda muerte que es de Bachán o el cielo. Solo que aquí en cama loca se dividen en dos: las experiencias o actos positivos de toda la vida, de los actos negativos, las maldades que hicimos, el egoísmo. Y estas maldades se quedan como almacenadas, que van a presentarse karmáticamente en la siguiente vida. Y las partes positivas de cama loca pasan a Devachan. Después de Devachan regresamos y en el momento correspondiente de las leyes karmáticas, las escandas, vamos pagando las facturas pendientes de vidas pasadas. Es más o menos como lo tengo contemplado. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles serían sus comentarios? Así exactamente, solo aclarando que el karma, recordemos, no es un castigo o un premio. Entonces no incluye No. solo las cosas negativas, también incluye todo lo positivo que nosotros hemos sembrado. Entonces, por karma, vivimos en las circunstancias que tenemos, positivas o negativas. Entonces no podemos verlo como que solamente lo malo es por karma tenemos esto, no, por karma también tenemos lo bueno, porque karma es la acción, es la ley del equilibrio. Entonces, es positiva o negativa según nuestra acción, pero incluye también lo positivo. Y sí, ciertamente, después que nosotros se dice que sale el último aliento, Sí. nosotros vemos una película de retroceso, desde ese instante hacia atrás. Entonces, es cuando, para que el alma capte por qué vivió lo que vivió y qué está sembrando para su próxima encarnación. Por eso se nos dice que esos minutos, esos días son sumamente importantes. Los seres queridos tienen que estar lo más aplacados posibles, no pueden haber escenas quizás dramáticas, se entiende que son procesos dolorosos, pero eso desconcentra al alma para poder ver toda esa película. Y entonces ahí queda la tríada física
y van los principios superiores, como dijiste, a Kamaloka, hacen todo su proceso, X tiempo, también el karma va a dictaminar qué tiempo vamos a estar ahí. Si tenemos muchas cositas negativas, pues estaremos muchísimo tiempo. Si tenemos poquitas, pues estaremos poquito tiempo. Ahí viene, como dices, la segunda muerte, Sí. que es la guerra-muerte, y es donde la guerra entre la duada superior y la duada inferior. Ahora, en la mayoría de los casos siempre gana la duada superior, porque aunque sea algo bueno tiene. Entonces, ahí va a depender el tiempo, como comentaba Ángela, segundos, una entradita y una salida rápida, o días, años, milenios que estén ahí en el descanso del Devachan para luego comenzar el proceso de nuevo, con todos esos escándalos que hemos sembrado. Escándalos en todos los planos, se nos hablan de 5 más 2 metafísicos, en todos los planos y en todos los vehículos, positivos o negativos. Así exactamente como describiste muy bien, Arturo. Gracias. Gracias. Daniel, adelante. Sí, lo único que quería decir de lo que estaba describiendo Arturo es que en Kamaloka se da todo. La segunda muerte ocurre en Kamaloka, la gestación, que es el proceso después de la segunda muerte, la gestación, que es lo que llaman el renacimiento, el segundo nacimiento, se da en Kamaloka, y ya después de la gestación es que se entra Devachan. Entonces Devachan es ya el último estado, el último mundo a donde se llega, y después de haber pasado la segunda muerte y la gestación. Es lo único. Gracias, Carlos. Y queda el residuo. Gracias, Daniel. Y queda el residuo como un elementario que antes o después va a desaparecer. Que todo lo que haga ese elementario es responsabilidad de esa individualidad, aunque la individualidad esté por allá en el Devachan disfrutando su descanso, es responsable de lo que sus residuos dejaron. Si esos residuos hacen cosas sumamente malas y negativas, eso es karma negativo para esa individualidad, porque es responsable de él, porque es su creación. Faltó agregar eso. Y todos formamos residuos. No, residuos. Todos formamos cascarones o camarrupas, todos formamos. Todo el mundo lo forma. Es un proceso natural del cuerpo humano. Exceptuando los maestros que no forman. Bueno, los maestros son una excepción, claro. Los maestros son una excepción. Mi hermana calla. La única excepción. Ok. ¿Preguntas, comentarios, aportes? Continuamos. Cada uno de los 7 principios en el hombre, el microcosmos, está relacionado con principios correspondientes en el macrocosmos. En el caso del cuerpo físico, esto puede verse de inmediato. Sus materiales constitutivos son los materiales del mundo que nos rodea, del plano físico o plano de materialidad objetiva. Prana, el principio vital en el hombre, es compartido por todos los reinos de la naturaleza, ya que prana o la vida penetra a todo ser del universo objetivo. Esto lo dice la clave de la teosofía. La contraparte sutil o etérea del cuerpo físico tiene su correspondencia en la región invisible que circunda el globo y a todos los objetos en él, y que se denomina luz astral. Esto lo vimos en el capítulo 2. De manera similar, la energía que se expresa en la vida instintiva del individuo y en su naturaleza de deseo es sacada de un plano interior de materia sutil imperceptible en los sentidos físicos. Además, la ciencia esotérica enseña que hay un principio de la mente en la naturaleza. Este es denominado Mahat, mente universal, de la cual Manas, la mente individual, es un derivado. Buddhi es ese principio universal pasivo que hace posible toda la manifestación de Atma, la realidad ilimitada, activa, indefinible, indivisible, el dinamismo del universo. Entonces, Buddhi es denominado de 2 formas, alma espiritual y ego espiritual. Estos 2 términos son diferentes porque señalan de que en el hombre, Buddhi
puede estar en dos estados, es decir, puede estar pasivo o puede estar activo. Cuando Budi está como alma espiritual es un elemento pasivo, o sea que actúa solamente como el vehículo de Atma. En esta función, pues las cualidades espirituales del sexto principio no son accesibles a la personalidad. Y por lo tanto se dice que permanecen como, permanecen latentes. No están activadas o integradas a su principio inferior, que es ¿cuál? Manas. Ahora, cuando Budi está activo o como ego espiritual, se refiere a la activación consciente y dinámica de esa facultad espiritual. Eso ocurre cuando Budi ya no es solamente ese receptor pasivo, sino que se convierte en la fuerza impulsadora y la fuerza que va a dirigir la vida del individuo. Entonces, cuando Budi está activo, la conciencia del ser humano se eleva, llega hasta ese plano, hasta ese nivel, y experimenta una sensación profunda de unidad con todo y con todos, trascendiendo las ilusiones de la separación, las ilusiones de la dualidad. Entonces, este despertar de Budi, por supuesto, que implica un proceso de purificación, un proceso de alineación de los principios inferiores con los superiores. Entonces, cuando la mente, Manas, se une con Budi, formando Budi Manas, pues el ser humano puede recibir directamente la sabiduría y la guía de Atma, trascendiendo, por supuesto, el egoísmo y todos los deseos materiales y los deseos bajos. En este caso que acabas de leer, estamos hablando, si decimos hace rato, decía Daniel, bueno, en realidad el plano actual de desarrollo del hombre es Manas, ¿no? Con sus dos niveles. Pero nunca se puede decir es que llegamos al plano búdico. En la lectura, cuando se está haciendo referencia a que se ha llegado a alcanzar o de alguna manera este plano, estamos hablando ya de maestros o de gente como muy ascendida, ¿no? Es una pregunta, gracias. Exacto, ahí es donde trabajan los maestros porque ellos elevan su conciencia hasta ese plano. Nosotros no estamos trabajando en Manas. Lo que quiso decir Daniel es que nuestro proceso evolutivo es en los 4 planos inferiores, o sea que llega hasta Manas. Pero nosotros no trabajamos en Manas, la mayoría de nosotros estamos trabajando en Kama y algo de Manas inferiores. Pero los maestros sí. Gracias. Sí, porque a veces oímos, ¿verdad? En algunas ocasiones ese comentario de que es que ya, pues Budi, que llegamos a Budi. No, pues nosotros no llegamos a Budi. Claro que no. Estoy de acuerdo con el comentario, ¿no? Gracias. No todos los maestros ni siquiera llegan a Budi. Hay muchos maestros, muchos adeptos que solo llegan a Manas, no han ni siquiera llegado a Budi. Entonces veamos la magnitud de lo que quiere decir esas palabras. Claro, esa es la aspiración que todos debemos tener, pero aún no llegamos. Sí, bueno, pero sí hay que aclarar una cosa, ¿no? O sea, hablando de llegar, es porque ya perfeccionaron ese principio, o sea, perfeccionaron, imagínense, para llegar a Budi hay que perfeccionar todos los principios inferiores, perfeccionar Manas como principio para llegar a Budi, como principio perfeccionado, porque es que cuando decimos trabajamos o los maestros no trabajan, es porque han perfeccionado por completo. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Tener dominio completo del principio. Por decir algo, un maestro, el principio que domina todo su ser es el principio superior, que él domine. Si es Mana, que por lo general en los maestros es Mana su principio ya perfeccionado. En el caso nuestro, como dice Caro, estamos trabajando Kama con ciertos rasgos de Mana. Pero lógicamente hay lo que llamamos a veces destellos, inspiraciones, intuiciones, que son rayitos que nos llegan del principio búdico. Por eso Budi es la intuición, la inspiración, son rayitos, reflejos que todos los seres humanos lo tenemos por desarrollo interno. Lógicamente, todos estamos trabajando, aunque no lo sabemos, todos nuestros 7 principios. De alguna manera están operando, están trabajando
pero no tenemos la perfección y el dominio, eso es a lo que se quiere decir, pero siempre hay esos destellos de intuición que nos llegan desde Budi, algunos de Mana superior, pero algunos de Budi, algunos lo tienen. Esos grandes pensadores que pueden llegar a expresar ideas que a veces nosotros nos quedamos diciendo, oye, pero qué ideas o el mismo caso, el místico, hablando del místico, él tiene rayos de esa intuición búdica, pero no se puede decir que él esté arropado por completo de Budi. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. O sea, sí está presente, están nuestros 7 principios, pero están en desarrollo todos. Por eso es que siempre decimos que, bueno, somos seres en desarrollo. ¿En qué nivel estamos? No lo sabemos. No lo sabemos, nadie lo puede saber, o sea, nadie tiene la capacidad de saber qué principio está activo. Y no solo eso, acuérdense también que Blavatsky nos dice que eso va cambiando al día. Ahorita podemos estar trabajando en un principio y le ocurre igual a los maestros. Fíjense que los maestros dicen, cuando yo soy un adepto, estoy trabajando con esos principios superiores y soy un adepto. Cuando ya no lo necesito, estoy trabajando en mis otros principios. Entonces, el hablar de los principios no hay una forma estática, no, yo estoy trabajando todo el tiempo en Mana. O un adepto puede decir, yo estoy trabajando todo el tiempo en Buda, en Budi. El que está todo el tiempo en Budi es un Buda. Ya él está en ese principio. Por eso es que a veces esos seres no tienen relación directa con el mundo físico. Son principios muy elevados. Pero ese es el caso. Nosotros vivimos todo el tiempo entre un principio y otro. En un momento podemos estar en el principio superior, el que nosotros estemos controlando y manejando, en otro a veces estamos en el inferior. Es un ir y venir, según las situaciones, según los sentimientos, según las emociones, los pensamientos, todas las situaciones, estamos haciendo un ir y venir en nuestros diferentes principios. Y bueno, y hay que entender eso, por eso es que nadie puede hablar de otro ser humano, y es lo que nos dicen, porque no sabemos la constitución en que está operando cada uno. Puede ser una persona muy desarrollada, que en un momento la podemos ver en un estado de, qué sé yo, de un ánimo muy bajo, y lo estamos viendo como cualquier persona, pero puede ser una persona muy elevada. Y el caso contrario, a veces creemos que una persona es muy elevada y de repente no es una persona muy elevada. Entonces, hablar de las características espirituales, mentales, intelectuales de una persona es muy difícil, porque ni la misma persona a veces lo sabe. Gracias, Daniel. Sí, menos mal que trajiste a colación eso, que a mí se me pasó decirlo, que tenemos chispazos. O sea, que hay momentos en que ese reflejo nos llega. Incluso nosotros trabajando o estando en el principio cámico, lo tenemos. Cuando escuchamos alguna música que nos deleita, que nos vuelve sublime, ahí tenemos un momento manásico, un momento búdico. Cuando contemplamos una obra de arte o cuando vemos un paisaje, cuando vemos, a algunos les pasa cuando ven las nubes o el mar, pues ahí tenemos un momento de contemplación, un chispazo, una plenitud, una sensación de unidad. Creo que todos en algún momento hemos tenido esa experiencia, que con eso, con algo tan simple como una canción, una música que nos eleva y que nos hace sentir sublime. Entonces, ese es el momento del chispazo y cuando ese rayo está llegando a nosotros. Y a veces también lo tenemos y estamos distraídos o no sabemos cómo traducirlo. Nuestro cerebro, nuestra humana no sabe cómo traducirlo, simplemente lo siente, lo vive, lo contempla, pero no lo sabe expresar. Y de eso también se trata la preparación, de saber expresar todo lo que contempla y vive. Gracias, Bermari, y gracias, Daniel. Muy bueno toda la explicación de Daniel y todo. Pero yo creo que nosotros mismos, incluso como dijo Daniel, no nos damos cuenta de cómo vamos. Tenemos chispazos intuicionales, espirituales, como dices tú, que oímos una música, nos sentimos transportados a otros niveles, ¿verdad? Allí estamos ya en un proceso más o menos búdico, pero no hay que confundir también la intuición espiritual con
es que tuve una intuición, no tuvo un presentimiento de algo o algo le están avisando, pero no es una intuición espiritual porque la intuición espiritual viene directamente de Budi. Entonces, también hay que tener en cuenta un detalle, acordándome de lo que estaba diciendo Daniel. Un verdadero maestro, cuando ya llega a la sexta iniciación, ya no necesita cuerpo, usa el cuerpo Nirmanakaya si necesita que uno de sus discípulos aceptados haga algún trabajo o esté en contacto un poco con él. Porque es que hay que tener en cuenta también que muchos seres se creen maestros, pero una cosa es un maestrito y otro es un maestro verdadero, ya con plena conciencia de los mundos espirituales, porque las iniciaciones es una expansión de conciencia, a llegar hasta la conciencia espiritual, digamos, del logos o no sé de dónde, pero más expandida. Mientras que una persona, aunque vea auras, vea los espíritus de la naturaleza y todo eso, no quiere decir que está avanzado. Tiene un desarrollo psíquico, pero no es un maestro. Y si se lo da de maestro, pues está más equivocado que la persona que lo sigue, en realidad. Y perdóneme que hable así, ¿no? Pero eso es lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos estudios que hacemos, ¿verdad? Bueno, gracias. Eso era todo una... Gracias, Ángela. Sí, esa intuición o ese impulso de que se intuye, de que se sabe, es más que una corazonada. Porque a veces uno siente una corazonada así, pero eso que nos estás describiendo es algo más, es simplemente lo sabes. No sabes cómo, no sabes razonarlo, o sea, no lo discutes, lo sabes. Lo sabes, es más que una corazonada. Gracias, Ángela. Aquí nos está mostrando el texto un diagrama de los planos cósmicos de los principios humanos. Cada principio humano, como comentábamos, tiene correlación con un plano, con un planeta, con una raza. Y a su vez, cada uno de ellos, por supuesto, está en correlación con la fuerza oculta de las cuales existen en cada plano. O sea, cada principio tiene un plano, un planeta afín y es afín a una fuerza o unas leyes que están presentes en ese plano. Es decir, que cada aspecto del ser humano, de su constitución espiritual, de su constitución psíquica o de su constitución física vibra en correspondencia con una manifestación planetaria, con un plano del cosmos y con una fuerza universal. Cada principio va a resonar con una energía cósmica que opera en ese mismo nivel de vibración. Entonces, en los planos superiores, las fuerzas son inmensas, son de enorme poder, son creadoras, son luminosas, son espirituales, que actúan gracias a la voluntad divina, gracias a Fohat. En los planos inferiores, Kama, Prana, Liga, Sharira, o sea, en el cuaternario inferior, las fuerzas son formativas, las fuerzas son magnéticas, son materiales, actuando generalmente por polaridad, o sea, por atracción y por cohesión. Y a medida que el espíritu se va expresando a través de las formas de estos diferentes planos, pues surgen los diferentes tipos de conciencia, tipos que van a depender de la clase de materia sobre la cual se está reflejando ese espíritu, ¿verdad? Entonces, este diagrama nos está mostrando una correspondencia entre los planos del macrocosmos, o sea, el universo y los principios humanos o el microcosmos, que están contenidos dentro del huevo áurico, que es el campo magnético sutil que envuelve y contiene al ser humano. Entonces, en la columna izquierda tenemos aquí Alaya. Alaya corresponde con Budi. Alaya es el plano más elevado del cosmos manifestado. Es la conciencia universal,
es el alma del mundo, mientras que Buddhi en el ser humano, que representa la sabiduría espiritual o la intuición pura, que es lo que hemos estado hablando. El vehículo de Atma, el vehículo del espíritu. El segundo plano que nos muestra es Mahat. Mahat corresponde a Manas. Entonces Mahat es la inteligencia cósmica, el principio universal del pensamiento, es la mente del logos, la mente del verbo creador. Manas, entonces, es la mente humana que se divide en manas superior, que se voltea hacia Buddhi, hacia su principio superior, y también se divide en manas inferior, que es la que voltea hacia abajo, a su principio básico, Kama. Esto mientras estamos encarnados, porque realmente mana es un principio único, se subdivide solamente cuando estamos encarnados. El tercer plano, Fohat, corresponde al principio humano Kama Mana. Entonces, Fohat es la fuerza cósmica que une al espíritu con la materia. Es el agente del pensamiento divino en plena acción. Y Kama Manas es la mezcla de pensamiento, ¿verdad? Con manas inferior y de deseo con Kama. Es donde generalmente vivimos nosotros y es donde está ese conflicto entre lo superior y lo inferior. Aquí es donde generalmente estamos todos manteniendo estados de conciencia y manteniendo nuestra vida cotidiana. El siguiente plano, Jiva en el plano universal y como principio humano, Kama, Prana. Ok, Jiva es la vida universal, es la energía vital que fluye en todo. Y Kama Prana es la combinación del deseo con la fuerza vital o con prana, que representa el instinto, el impulso vital. Recordemos que Jiva es general y prana se denomina a Jiva cuando está individualizado en un organismo. O sea, nosotros como individuos tenemos prana. Una planta tiene prana, un animal tiene prana, pero Jiva es lo que está en general. Es la fuente de origen, o sea, prana es una gradación de Jiva y por eso la mayoría de los autores lo clasifica solamente en el cuaternario inferior. El siguiente plano, astral, corresponde con el principio humano Linga Charira. Entonces, el plano astral es el mundo sutil que media entre lo físico y lo mental. Y Linga Charira en nosotros, en el humano, es el doble astral, el doble etérico, el doble sutil del cuerpo físico, que es necesario ¿para qué? Para vitalizarlo y para conectarlo con los planos superiores. El siguiente plano, Prakriti, corresponde al cuerpo, o sea, al cuerpo físico. Prakriti es la materia primordial, es la sustancia de la cual surge el universo manifestado. Y el cuerpo físico denso, Chula Charira, es la parte más material del ser humano. Ahora, el séptimo principio donde todo esto está envuelto es el huevo áurico, que nos los mostró ahorita Daniel en el diagrama de la Constitución Sectenaria Esotérica. Entonces, el huevo áurico es el límite que define a un individuo dentro del universo. O sea, contiene todos sus vehículos, contiene todos sus niveles y es el campo donde se van a manifestar esos 7 principios. Y el huevo áurico es único para cada persona y perdura entre todas las encarnaciones. Estas instrucciones del huevo áurico son muy fragmentarias porque Blavatsky lo explicó casi al final de su vida. Entonces no tenemos una descripción completa del huevo áurico, ni tenemos sus funciones completas. Por lo menos aquí ella no nos habló del Nirmanakaya, que funciona el huevo áurico allí, pero sabemos que es la unidad de toda la vida. Entonces que el huevo áurico es una especie de aura magnética en la cual estamos envueltos todos, cada uno tiene el propio. Y este huevo áurico refleja todos los pensamientos, todas las palabras, todas las obras. O sea que es además el conservador de todo el karma. O sea, del arsenal de cosas buenas o de cosas malas que nosotros hayamos hecho. Entonces, contiene y está directamente relacionado
con nuestra parte divina, pero también con el hombre físico. Este huevo áurico también es el que suministra la forma astral sobre la que se va a formar el cuerpo físico. O sea, es como una gradación linkacharira del huevo áurico. El huevo áurico también va a suministrar el Mayavirrupa, que es el segundo doble. El primer doble es el linkacharira, el segundo doble también es suministrado por el huevo áurico, que es el cuerpo ilusorio del pensamiento, o es la imagen creada por voluntad y por pensamiento de un adepto, de cualquiera de las dos manos, ¿verdad? Porque pueden usarlo voluntariamente. Este huevo áurico también es el verdadero hombre, es el que lo señala distinto en relación a cada individualidad, en relación a todos los hombres. Entonces, después de que muere el cuerpo físico, el huevo áurico es el que va a suministrar el Kamarupa. Es por eso que el huevo áurico es sumamente importante en la constitución del hombre, porque no solamente es el campo de todas las diferentes gamas de conciencia que envuelve al hombre, sino que también lo es del etéreo, del astral, o sea, es la sustancia espiritual, es absolutamente todo, es el aura sobre la cual se van a formar todos los vehículos de lo que nos constituye a nosotros, incluyendo eso, el Inga Sharira, el Mayavirrupa, y la concha áurica de Bachánica también está basada en el huevo áurico. Como dije, el cuerpo, el Kamarupa, que es el que se forma después de la muerte física, está amparada o abrigada también por ese huevo áurico. Entonces, en general, este diagrama lo que nos está mostrando la unidad que existe entre este macrocosmos y el microcosmos, mostrando que todo lo que existe en uno, pues también existe en el otro. La idea es que nosotros vayamos elevando la conciencia desde los planos más densos hasta los menos materiales, los más sutiles, armonizando todos esos principios, ¿verdad? Entonces, esos principios, como vemos, están organizados desde lo más espiritual en nosotros, que sería Buddhi, hasta lo más material, que sería el cuerpo físico. Ángela, adelante. A ver, sácame de una duda. Según me explicaron a mí hace muchos años, hay un huevo áureo cósmico, o sea, que abarca todo lo que es lo conocido, ¿verdad? Y lo por conocer, digámoslo así, ¿no? Que viene siendo como el centro o el aura del universo, digámoslo así. Eso es lo que me explicaron, sácame de la duda. Bueno, entonces, dentro de ese huevo áurico está el de cada uno de nosotros, que nos cobija, en el que estamos todo lo que tú acabas de explicar. Así lo entiendo, pero sácame porque no estoy segura de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y otra cosa que quería decir es así, es que nosotros en realidad somos más emocionales que racionales. Por eso vivimos en el Kamamana, en el Kama, ¿verdad? Que son las emociones. Sí, sácame de la duda de eso, porque así me lo explicaron a mí hace mucho tiempo, pero yo no he podido tener una información más precisa. Entonces, como estás hablando del huevo áurico, por eso te lo pregunto. Gracias. Bueno, gracias, Gladys. Te voy a decir más o menos como yo lo entiendo, ¿no? En Teosofía se nos habla del huevo del mundo, que sí, es el origen del cosmos. En analogía, nosotros también tenemos un huevo áurico que nos da o huevo del mundo o huevo cultura sutil del ser humano. Entonces yo entiendo, así como tú lo estás diciendo, que así es. Y no solamente nos hablan en teosofía, muchas culturas, muchas escuelas filosóficas también hablan de un huevo, ¿verdad? En la India se habla del huevo de Brahma, se habla del huevo el huevo órfico. En Egipto creo que también el dios Ra nace de huevo. En China también está un mito sobre el huevo. O sea que si existe en todas las culturas, tradiciones, escuelas filosóficas, porque hay algo de verdad allí. Entonces yo entiendo también porque en teosofía nos están hablando de eso. Claro, aunque no es tan literal como
como hablar de un huevo, pero nos habla del huevo del mundo. Entonces, como ese campo donde se va a manifestar Ajá, el ok. universo, esa envoltura sutil, energética, que así nos rodea a nosotros, rodea al universo. O sea, como foática, dijéramos, ¿no? Porque foadro abarca todo. Sí, yo entiendo que es como eso, como el principio del nacimiento de la manifestación. Es que incluso en el diagrama lo vemos, o sea, están los 6 principios del universo y la envoltura del universo es la envoltura áurica o átmica también. Claro. Es la misma, tanto el macrocosmo como el microcosmo, o sea, por analogía es la misma, ¿no? Y claro, por eso hay que hice la pregunta porque al ver el diagrama, entonces me acordé de ese detalle, entonces dije, claro, ahí está, como es arriba, es abajo, exacto. Y el macrocosmos da cabida al microcosmos y el microcosmos al macrocosmos y así. Sí. O sea, por analogía, sí, eso, perfecto. Gracias, Daniel. Sí, así es. Bueno, y bueno, como dice, es un comentario, una interpretación también. Fíjense cómo el desarrollo de la raza, ¿verdad? Que nos explican los maestros. La primera raza era simplemente un huevo, un envoltorio, no un huevo físico, porque hubo una parte donde ellos dicen los nacidos del huevo, pero era una cápsula astral, podemos llamarla así, de repente darle ese nombre, era una cápsula astral, y ese era el ser. Y ahí estaba todo contenido y se fue desarrollando poco a poco hasta la constitución que tenemos hoy en día. Y se dice que, bueno, que al final vamos a volver a esa misma constitución, ¿no? Entonces es un poquito quizás una analogía y una interpretación también de ese huevo áurico que sigue perteneciendo, o sea, sigue en nosotros. Por eso sigue estando en nosotros de una manera mucho más evolucionada y los otros principios han evolucionado dentro de él. Fíjense, si hablamos de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta raza, ha sido una evolución que quizás parte de ese huevo con un germen adentro, que es como nos explica, y quizás, claro, era la analogía que estaba haciendo del universo, de ese huevo con el germen adentro de donde se desarrolló dentro de él todo el universo. Entonces, claro, son analogías y símbolos para explicar un poco ese misterio, porque volvemos y decimos, la formación del universo es un misterio como la formación del ser humano es un misterio. Y quizás hoy conocemos la formación de ese ser humano desde el embrión materno y se va formando, bueno, porque la ciencia tiene los métodos de verlo, pero si nos retomamos a ese ser, el primer ser sobre esta cadena planetaria, que era un ser etéreo o mucho menos que etéreo, tenía, dicen los maestros, que tenían forma de una cápsula, un huevo, algo así, pero estaba todo dentro de él y de ahí se fue a desarrollar, más o menos. Por ahí más o menos es algo que podemos entender haciendo esa analogía también con las formas de la naturaleza, ¿no? Como es una célula, cómo se dividen. Por eso fíjense cómo nos hablan de que había división de los seres, eran por división, era por el sudor, hasta que después vino por huevos, hasta que después vinieron los mamíferos, como hoy en día conocemos que es la forma de nacimiento. Entonces va por ahí, hay que conectar todas esas cosas y verlas con esa correspondencia que tiene tanto el universo, como dijo Caro, con el ser humano. Y nosotros nacemos aún de huevo. Exacto, sí. Porque la fertilización, incluso embriito o la fecundación por el hombre y la mujer es un huevo. Es correcto. Sí. Entonces todavía, o sea, así como por analogía, ¿no? Se saca mucha correlación. Bueno, gracias, Dani. Y creo, si no me falla la memoria, que Blavatsky dice que ese huevo áurico es la verdadera personalidad. No sé si Caro lo dijo ahorita, pero creo que ella lo dice así, lo refiere así, que ese huevo áurico es la verdadera personalidad. O sea, el verdadero ser. Es el verdadero. Creo que Caro. El verdadero ser. Bueno, hemos hablado del huevo áurico, también se dice el huevo del mundo. En Grecia, entre las ruinas de todos los monumentos y cosas, hay un huevo gigantesco que dice que se lo menciona como el huevo del mundo. El hombre tuvo muchas formas desde su inicio hasta hoy, formas de reproducirse por exudación, por huevo, y la importancia de esto de decir del huevo, dice que en nuestro huevo áurico está registrado todo nuestro karma. Cada ser humano lleva en sí toda su propia historia, lo bueno y lo malo que haya hecho,
nadie se puede equivocar. Ahí está escrito por los señores del karma y cada uno lleva lo suyo. Nada le regalan ni nada le sacan. Todo lo que es suyo lo tiene que llevar. Es muy importante porque cambiaron las formas de reproducción. En la tercera raza ya estaban tan atrasados que se dividen los sexos. Se dividen los sexos y también cambia la forma de reproducción. Y ahí viene por sexualidad la forma, que es como hasta hoy. Pero el huevo áurico contiene toda nuestra propia historia. Eso es lo que tengo entendido hasta ahora. Gracias, Caro. Gracias, Nelly. Sí, así es el huevo áurico, exacto. Es el conservador de no solamente del karma, sino de todo lo que hemos hecho, de todos nuestros avances o estancamientos. Contiene realmente todo y está directamente relacionado con lo divino, pero también con el hombro físico. Así mismo, gracias, Nelly. La sustancia a nivel macrocósmica de cada uno de esos niveles es la misma que se refleja en el hombre. No. O sea, la sustancia de Mahat es la misma de Manas, digamos, por decir sustancia, ¿no? Pero ¿cómo en cada uno de los niveles. Sí, según lo que yo entiendo, sí, Juan. Es la misma, pero acuérdate la correlación, lo que explicábamos con el diagrama. Ese Mahat que está allí es el Mahat universal. O sea, es la conciencia pura, la sabiduría pura. La que está en nosotros no tiene esas mismas características. Proviene de Mahat. Mahat la suministra, pero está en los planos mucho más bajos. Es lo que decíamos, el Mahat, ¿verdad? O el Manas en el plano de Prakriti. Entonces, la relación es que sí, Mahat es el que entrega ese Mahat del plano prakrítico, pero mucho más materializado, mucho más degradado, mucho más densificado. Pero viene de ese mismo Mahat, claro que sí. Tiene la misma esencia, pero gracias, está como degradada, está diferenciada, está cualificada, dependiendo del plano donde se está manifestando. Porque el nivel de plano, porque entonces aquí nos habla del plano Mahat, pero hay 7 subdivisiones y 7 a su vez y así. Entonces ella se va diferenciando, se va degradando, pero tiene en esencia lo mismo. Claro, y esa es la idea que tenemos que tener de lo que llaman por ahí, que quizás no sea la mejor palabra, el arco involutivo, el arco evolutivo, ¿verdad? O sea, descendemos de esos principios superiores del universo que son principios espíritu puro, podemos decirlo así, haciendo una analogía para llamarlo lo más elevado. Somos espíritu puro, descendemos a la materia, ¿verdad? Nos corrompemos, como lo quieran llamar, les ponen diferentes términos, pero bueno, bajamos eso, todo ese principio tan puro se va degradando, y el caso es que tenemos que ir otra vez de abajo hacia arriba. Ese es el proceso evolutivo o nuestra vida dentro del universo, dentro de una cadena planetaria. Venimos de esos principios elevados y descendemos a la materia y de ahí volvemos a retornar a los elevados. O sea que los que nosotros tenemos sí son representación de todos esos principios, pero de la forma más baja. Y el trabajo es ir escalando poco a poco otra vez hacia el retorno y volver a ser parte de ese principio 1, porque a final de cuentas recuerden que son 7 planos, 7 principios, pero todos son manifestaciones o aspectos del principio 1 del espíritu universal. Y en nuestro plano de evolución, en este caso de Alaya, del alma del mundo. Porque también hay que separar eso, o sea, lo que veíamos allí, o sea, nosotros estamos dentro de los 7 planos, salimos del plano que es el alma del universo, que es el alma universal, no de Atma. Sí, esto que estamos hablando es todo muy interesante, ¿no? Porque forma parte de nuestra propia vivencia, cómo vamos creciendo y aprendiendo y cómo podemos ir aplicando en nuestra vida todas estas cosas. Es muy importante no solo estudiar y acopiar biblioteca en nuestro cerebro, sino practicar, llevar a la práctica todo esto que aprendemos, que nos va a ayudar a nosotros y también a nuestro entorno, por no decir a toda la humanidad. Uno que avanza es un paso para toda la humanidad,
Por algo dijo el Maestro Jesús, mi Padre y yo somos uno. ¿Por qué baja una mónada desde el plano divino para observar los distintos reinos de vida? Simplemente porque el hombre tiene que conocer todas las vibraciones del sistema, desde las más puras y sublimes hasta las más groseras y más bajas. Solo así alguna vez podrá llegar a ser mi Padre y yo somos uno. O sea que desde el mismo Jesús se nos enseña que venimos a la escuela de la vida a aprender todo, no algo, sino todo, para compartir. Gracias, Caro. Gracias, Nelly. Así es, y esa es la función, ¿verdad? Lograr esa unión, de que seamos uno, con todo y con Sí. todos. Daniel. Sí, bueno, y otra cosa interesante también es que el estudio de la teosofía es muy extenso, ¿no? O sea, realmente, fíjense, estamos hablando de cosas que quizás no están en este texto, no lo estamos leyendo aquí, lo hemos leído en otras partes, son nuestras propias opiniones, nuestras interpretaciones, las hemos escuchado de otros hermanos, las hemos analizado, las hemos llevado o las hemos comparado con lo que dejó los escritos Blavatsky o los maestros. Entonces, ese también es el trabajo que tenemos que hacer como estudiantes, ¿no? No quedarnos solo con lo que está escrito, memorizarlo, aprenderlo, sino también integrar las enseñanzas, porque recordemos también que la filosofía esotérica no hay un cuerpo que vamos a decir, esto está todo aquí, en este libro lo vamos a conseguir todo, o sea, está fragmentado, hay cosas que la podemos sacar de las cartas, otras de la clave, otras de la logia Blavatsky, hay muchas aclaraciones, la doctrina secreta, los escritos de Blavatsky dejó muchas cartas, muchos escritos, artículos, entonces el trabajo es ir integrando un poquito de cada cosa, porque tenemos mucho, pero está todo separado. Entonces, a veces ese es el trabajo que nos toca como estudiantes para poder ir armando quizás como nos dicen muchos, ese rompecabezas. Siempre van a faltar piezas porque sabemos que no nos dieron todo, pero vamos uniendo piezas. Entonces, ese es el trabajo. Cada vez que vemos una información, pues tratar de ensamblarla con las otras informaciones que tenemos, con las otras cosas que tienen relevancia o que están relacionados y trabajar, como siempre nos lo dice Blavatsky, por analogía y correspondencia, porque lo que no consigamos, que no esté en el ser humano, pero se nos explicó del cosmos, del macrocosmos, pues hacer la correspondencia para poderlo entender. Y bueno, y poco a poco ir comprendiendo, porque siempre lo que estamos viendo en muchos de estos libros es a rasgos generales, quizás un compendio, por lo menos este libro es así, es un compendio de algunas de las instrucciones de Blavatsky y de los maestros que están en diferentes libros, pero hay mucho más de lo que está en este libro, y no solo en la clave está todo, sino está en los otros escritos, y hay mucho más fuera de todo lo que a veces tenemos en nuestras manos para estudiar. Entonces es lo bonito y lo interesante de estos estudios teosóficos. Como dijo Caro, por lo menos el tema del huevo áurico es un tema que no está muy bien explicado en ninguno de los libros, más que todo en las instrucciones esotéricas, donde hay un poco más, en los manuscritos de la logia Blavatsky, creo que también amplió un poquito más. Entonces hay que buscar en cada lugar. O sea, ese es nuestro trabajo. Por eso yo siempre digo, los estudiantes de teosofía somos investigadores, nos convertimos eso en investigadores. Vamos buscando de libro en libro, de conferencia en conferencia. Algún hermano refiere a algún libro que quizás no es teosófico, pero apoya la misma teoría o habla de lo mismo y bueno, por ahí nos vamos. Somos investigadores. Y no solo investigadores, somos realmente estudiantes esforzándonos por entender cada cosa. A veces las personas dicen, no, yo soy teósofo. Yo creo que ninguno, bueno, eso lo tomo yo, ¿no? Yo no puedo saber nada de nadie, sino solo lo mío. Yo me considero apenas estudiante de teosofía, haciendo ahí el esfuerzo, como dices tú, de entender, de ver, porque todo nos fue dado. Los mismos maestros dijeron, no están todavía preparada la humanidad para todo lo que tienen que saber, entonces nos dieron lo que más podían, ¿verdad? Y muchas gracias por todo a vos, Carolina, y a todos los participantes que han puesto su granito de arena. Todo nos ayuda porque podemos ver el mismo tema de muchísimas formas distintas y todos aprendemos del otro.
Muchas gracias a todos. Gracias, Nelly. Aprendemos de todos. Sí, así es, aprendemos de todo, fíjate. Claro. Además, Carolina, todos aprendemos de todos. En una clase de la señora Blavatsky estaban todos sus alumnos y uno se atrevió a preguntarle, señora, ¿quién es el que más sabe aquí en este grupo? Y ella mirando por la ventana a un parque, había un borracho durmiendo abajo del árbol. Le dijo, de todos los que están acá, el que más sabe es el que está durmiendo bajo el árbol. O sea que no podemos juzgar a nadie. A nadie, No, sí. pues no, imagínese. Imagínese quién somos nosotros para juzgar a otros si no nos juzgamos primero a nosotros para mismos, ni si ni siquiera siquiera saber. nos conocemos. Exacto, no sabemos ni el estado mental que nosotros tenemos para saber el que tenemos al lado. O de repente, También pasa muchas veces, una persona hace una pregunta y dice, ay, qué pregunta tan buena, nunca se me hubiera ocurrido a mí, digo yo. Y dice uno, ay, esperando la respuesta, a ver qué contestan para yo saber. muy bien, un abrazo.